Muy buenos días. El día de hoy tenemos, continuando con el ciclo de grabaciones o de programas, hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Steve Jobs. Vamos a hacer el análisis de las verdaderas lecciones del liderazgo de Steve Jobs. Quisimos traer un personaje que, aunque tiene cierto éxito empresarial, consideramos que atrás de ese éxito empresarial hay un trasfondo filosófico. Y lo que queremos descubrir el día de hoy. Mi nombre es Rafael Mejía, está Paula Romano. ¿Cómo estás, Paula? Yo muy bien, un gusto otra vez estar aquí. Bienvenida. Entonces, bueno, yo creo que es un personaje muy interesante y vamos a hablar de él. Y yo empezaría con, Paula, ¿qué piensas de este título de las verdaderas lecciones del liderazgo de Steve Jobs? El autor es Walter Isaacson, bueno, no recuerdo. ¿Qué piensas de este título de las verdaderas lecciones de liderazgo de Steve Jobs? Bueno, para empezar, es verdadero, ¿no? Que entonces, ¿qué sería el mentiroso? Pero yo creo que lo que quiere traer aquí de esas ideas de liderazgo es lo que tenía por trás de Steve Jobs, ¿no? Porque si vemos con ese personaje mediático, su personalidad era como fuerte. Si tú ves las películas, ella presenta una personalidad no tan blanda, hasta con sus empleados. The voice demo. Fuck you. Skip over everything else is working. Skip over the voice demo. We needed to say hello. Pero, ¿qué podemos sacar de verdadero, no? Mientras estuve estudiando sobre Steve Jobs, lo que percibí es que era un filósofo. ¿Sabe esas personas que son filósofos toda la vida y no dicen que son, pero sí lo son por sus actitudes, ¿no? Por sus pensamientos y lo que dejaron? Entonces yo creo que eso es lo que vamos a tratar de discutir por aquí, ¿no, Rafa? Sí, definitivamente. Por eso te planteaba que reflexionáramos sobre el título, porque cuando dice las verdaderas lecciones, significaría que hay unas lecciones que no son verdaderas. No lo sabemos, a lo mejor no necesariamente lo que vamos a hablar son las verdaderas lecciones, pero lo que sí muestra el artículo de su biografía, que vale la pena aclarar que es una biografía que se hizo 5 meses antes de que muriera, pues deja como una especie de halo de matiz de que hay algo al final de su existencia donde él quiso comunicar algo. Entonces este biógrafo da la impresión de que detrás de él hay como un espíritu filosófico. Hay un análisis un poquito más profundo y más humano que trata de ir más allá de este éxito empresarial, de este ideal del gran exitoso de la tecnología. Entonces, estas verdaderas lecciones, ¿qué es lo que le fuimos encontrando? Es que en cada una de estas lecciones hay un trasfondo filosófico atrás. Y lo que queremos quizás rescatar no es tanto la personalidad de Steve Jobs, porque así mismo la tuvo Wagner, así mismo Beethoven, la tuvo Napoleón, la tuvo Platón, todos los grandes hombres de la humanidad. Han dejado enseñanzas, pero no tanto lo que queda de su personalidad, de eso que encarnaron, que vivieron, sino lo que quedó de su obra, lo que quedó de sus ideas. Y en este tema, en este empresario, hay algo que quedó. Hay una revolución tecnológica que consideramos que cambió, una forma de cambiar la comunicación, la música, el acceso de los equipos de cómputo a un mercado un poco más doméstico, etc. Hay todas unas revoluciones tecnológicas que hoy las podemos ver y que pues vamos viendo que había unas ideas filosóficas y, como mencionas, Paula, quizás estaba ese filósofo que no era tan consciente que era filósofo, y nos podemos quedar con la máscara, con la idea del éxito empresarial, pero lo que queremos hoy es quizás indagar qué había detrás de ese éxito empresarial, y logramos identificar que hay unas ideas filosóficas muy interesantes. Muy. Y yo quiero empezar con la primera, y que dice: donde algunos ven locos, nosotros vemos genio, porque quienes están suficientes locos para creer que pueden cambiar el mundo
son los que al final lo logran. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que podemos empezar que qué es loco, ¿no? Lo que pienso yo de Steve Jobs es que él tenía una imaginación y tenía un objetivo que lograr. Y su imaginación era tan grande que estaba direccionada para el bien, en una conexión con la tecnología, y él no desistía de eso. O sea, su imaginación era fuera de los patrones de lo que había en los 80s y hasta la fecha, y él luchaba por eso. Entonces, creer en la imaginación y que se puede lograr, ya uno se puede decir que es loco. Sí, yo creo que parte de, por supuesto, hay unas formas de Steve Jobs que pasan en sus biografías y en sus películas, en sus versiones hollywoodenses, pues que a lo mejor nosotros tendríamos que ir un poco más adentro, pero en esas versiones de sus formas se quedan mucho en cómo trató a las personas, de su obsesión de obtener objetivos aparentemente a cualquier precio. Todas esas pueden ser realidades que no vamos a negar, pero efectivamente coincido contigo, hay una visión que pasó la prueba del tiempo, que él muere y algo se mantiene y algo se sigue desarrollando, y pues pudieran considerar que eran atributos de locura, ¿no? Y esta frase de loco, yo creo que es importante lo que mencionas. ¿Qué significa ser loco? Porque, por ejemplo, para los filósofos o para los idealistas, aquellos que creen que el mundo puede ser mejor en un entorno muy desangelado, muy deprimido, muy desconfiado, alguien que diga que puede mejorar el mundo puede sonar a locura. Y entonces, para la mayoría, eso pudiera ser un loco, pero a lo mejor es el más cuerdo de todos. Lo mismo en esta frase, hay una frase filosófica que me recuerda y me parece muy linda, que es: lo que es verdad para los hombres es mentira para los dioses, y lo que es mentira para los dioses es verdad para los hombres. A lo que vamos, no nos vayamos al tema de dioses, pero vayámonos a estados de conciencia. Cuando hay cierto estado de conciencia, lo que consideramos que era verdadero antes de obtener ciertas experiencias en la vida, pues luego cambian de verdaderas a no tan verdaderas. Es decir, a lo mejor lo que era locura ya no es tanta locura, y lo que parecía ser muy cuerdo ya no lo es. Entonces yo diría que esta frase, quienes están lo suficientemente locos, es decir, quienes son lo suficientemente arriesgados para creer que pueden cambiar el mundo, pues posiblemente lo lograrán. Yo lo veo como osadía, como valentía, como riesgo, como fuerza, como determinación, esto que acabas de decir, esta búsqueda del bien, a lo mejor no muy consciente en formas del mundo, pero cuando ves su trasfondo, hay una búsqueda del bien, hay una eficacia tecnológica, hay unas herramientas que nos han acercado a ciertas cosas, hay algo de bueno detrás. Entonces, efectivamente, yo creo que la locura depende del estado de conciencia. Estamos hablando de esta locura del osado, del que se atreve a cambiar el mundo. Y ese osado, esa persona que se atreve, necesita un enfoque, necesita saber para dónde vas. Ayer yo les quiero compartir algo. Ayer yo estaba en meditación y, a pesar de muy básico, como que se me cayó el 20, ¿no? Cuando estamos en un estado de meditación, como que pensando en un mantra en específico, lo que tenemos que hacer es lo que nos dicen, ¿no? Si llega un pensamiento, olvida el pensamiento y vuelve al mantra. Si algo en tu cuerpo te molesta, olvida y vuelve al mantra. Eso es enfocarse, ¿no? Eso es como que ir directo hasta donde estoy en ese momento, en un mantra, en una meditación, y es eso que voy a hacer. Y yo creo que Steve Jobs hacía eso, quitaba lo que no servía y enfocaba en lo que él creía que era el bien para sus productos, para su empresa, para lo que él iba a entregar, ¿no? Porque de alguna manera le entregó algo al mundo que hasta la fecha pues sirve demasiado. Entonces, para poder llegar a un punto y lograrlo, tienes que tener un enfoque, tienes que quitar lo que no sirve. ¿Qué piensas tú, Rafa? Sí, efectivamente, una de las primeras ideas que aborda el artículo es una de las verdaderas ideas detrás del éxito de Steve Jobs, tiene que ver con el enfoque, con la capacidad de enfocarse. Y ese enfocarse trae un contexto, esto que mencionas,
de que cuando él llega, recordemos, Steve Jobs crea la empresa en un garage en 1976. Yes, they are, and what I want is a closed system. End-to-end control, completely incompatible with anything. Y ahí pues todos, yo creo que todos los jóvenes de ahora, todos los emprendedores quieren iniciar desde sus habitaciones o desde sus garages, poder iniciar una empresa exitosa y que pueda ser muy grande. Y entonces él es ese típico mito del empresario exitoso en 1976. Luego, paradójicamente, gesta una empresa de alguna manera revolucionaria para el momento y en 1985, dice la biografía, lo despide. Y es confrontante saber que a uno lo saquen de la propia empresa que uno creó, pero sale, ¿no? Y sale por parte de muchas ideas que a lo mejor no eran entendidas en su momento, o a lo mejor él no estaba lo suficientemente maduro para ejecutar esas ideas que tenía, no era el momento histórico. Y entonces se exilia 10 años, crea otras empresas, y en el 96, 97, no recuerdo, en el 97, él retorna a Apple y ahí viene lo que tú comentas. Llega y encuentra una cantidad de tecnologías, una cantidad de estándares, de periféricos, de líneas de producto, de versiones de producto, donde hay un desenfoque tremendo. Y entonces hay un agobio porque Apple le está yendo muy mal. Y no sé si recuerdan otras marcas, no vamos a decir marcas acá, pero hay unas marcas que se caracterizaban por tener miles de productos. Y dice él, como que dice la biografía, se levanta y dice basta ya, y en un pizarrón traza 4 cuadrados y en uno pone el cliente, el consumidor, el profesional, y pone el tipo de periférico, de equipo que necesita, que es el PC o el de escritorio y el portátil. Entonces él logra hacer una matriz de 2x2, donde encuentra 4 productos y dice, esos son los 4 productos en los cuales nos vamos a enfocar. Y fue valiente y riesgoso porque todas las inversiones y todos los productos que habían en ese momento se desecharon y dijo, vamos a entrar a estos 4. ¿Y cuál es la enseñanza filosófica que hay? Más que sea un empresario con mucha visión tecnológica y con mucha visión empresarial. Decía él, en una de sus frases, que es tan importante saber qué no hacer como lo que hay que hacer. Y esto ya me trae un tema filosófico para la vida. Olvidémonos de las computadoras. Yo creo que todos en la vida tenemos que definir qué queremos hacer. Tenemos que tener enfoque porque o queremos ser bailarines, cantantes, científicos, empresarios, papá, mamá, etc. Y todo eso se vale. Y como decía el filósofo Jorge Ángel Uraga, en la maleta todo cabe. Solamente hay que saberlo doblar. Sin embargo, el día tiene 24 horas, el año tiene 365 días y hay que tomar decisiones. Llega un momento en que la maleta se llena lo suficiente. Eso creo yo que le pasó a Steve Jobs. Se le llenó la maleta y dijo, no, va para este viaje donde yo tengo que rescatar esta empresa, tengo que tomar una decisión y esta va a ser mi maleta y estas son mis 4 reglas. Entonces, la decisión de esos 4 productos fue estratégico y vuelvo al aspecto filosófico. ¿Cómo, y aquí te preguntaría yo, cómo nos llevamos esto al humano? ¿Cuál es la importancia de saber qué queremos en la vida y saber que hay que elegir ciertas cosas para poder ir menos cargados en la vida, menos tensos en la vida, menos dispersos en la vida? Yo veo una enseñanza altamente filosófica y humana de la perspectiva del enfoque. Sí, yo también. La verdad es que decidir qué queremos hacer es el primer paso, ¿no? Encontrar su Dharma, no ir por ese camino. Pero eso necesita valentía, porque necesita quitar todo lo que nos sirve, pero para eso necesitas saber quién eres tú. Y eso es voltear hacia adentro. Y lo interesante también es que Steve Jobs hacía meditación, ¿no? Meditación budista, y yo creo que eso le ha ayudado a quitar lo que nos sirve y seguir su dharma, seguir su camino, lo que él vino a hacer. Yo creo que empezamos por ahí, ¿no? Un ejercicio que siento que funciona mucho es escribir, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vienen mis gustos? ¿Qué es lo que puedo servir? Porque cuando uno sirve, ya ni piensa en cobrar, cuánto va a cobrar, tiene una intención, un trasfondo más humano y más grande que él mismo. Entonces, yo creo que empieza por ahí el enfoque, ¿no? Entender quién somos, hasta dónde vamos, porque caminos
hay muchos y él lo hizo, él eligió entre esos 4 tipos de producto que le iba a entregar, él eligió hacerlo bien, hacerlo con la máxima sofisticación, que es el otro punto que dice ahí el artículo, ¿verdad? Sí, tal cual. Esto de, ahora que mencionas lo de la máxima sofisticación, que está en lo simple, en la simpleza es la máxima de las sofisticaciones, trae otra idea atrás, filosófica y simbólica, porque cuando hablamos de simpleza, no hablamos del simplismo, no hablamos de esta forma mínima de remover cosas para que quede lo mínimo, pero cuando vamos a la idea profunda de simpleza es de esencia. Y como mencionas, esta actitud zen, vamos a imaginar que él tiene esta influencia zen, hace que pueda concentrarse en lo que realmente necesita la empresa, en poderse vincular en lo que realmente necesita un mercado, en lo que realmente necesita un cliente, y poder tener ese nivel de concentración hace que pueda eliminar lo que no es. Y esto requiere una suerte de inteligencia. Por eso la etimología de inteligencia es inteligere, saber elegir lo que sí de lo que no. Entonces, esta frase de que la simpleza es la máxima de las sofisticaciones, estamos hablando de una simpleza esencial. Para poder encontrar la esencia de las cosas hay que saber para qué sirve cada cosa, hay que saber cuál es su función, qué es lo relevante y cuáles son fundamentales para que no se muevan y quede un ecosistema o quede un sistema o quede un producto con lo necesario. Y esto, la simpleza, la asocio mucho con la gente genial, porque los genios se caracterizan por hacer de las cosas complejas muy simples. Siempre hablo independiente de las simpatías o antipatías que tengamos con algún futbolista, a mí Messi me parece un genio, en el sentido de que hay jugadas muy complejas y no sé cómo hace en 3 jugadas y resuelve algo que es muy complejo, es decir, hace de lo complejo algo simple, hace que lo simple triunfe sobre lo complejo. Los artistas que hacen las grandes obras captan esas ideas que no son complejas, muy universales, muy omniabarcantes para nosotros, y tienen la capacidad de traerlas a ciertos efectos o ciertos resultados o ciertas formas que no son más propias y no son más asequibles. Entonces eso lo tienen mucho los genios, poder hacer de la sofisticación, de la complejidad, de los sistemas complejos, algo mínimo, algo realmente esencial. Entonces yo veo una idea ahí de la esencia, esa simplicidad como la esencia de las cosas, y como mencionas, hay que conocerse y hay que conocer adentro y afuera para poder ser un verdadero minimalista, ¿no? Sí, y aquí tú estabas hablando, yo estaba pensando, bueno, ¿qué tengo yo de Steve Jobs, no? Que de ese gran genio, ¿qué tenemos nosotros de Steve Jobs? Pues yo creo que a empezar, como ya dijimos, conocerse y traer lo mejor que tú tienes hacia afuera, ¿no? Yo creo que es y quitar lo que nos sirve a través de esa simplicidad. Y esa simplicidad que es tener lo justo, ¿no? Tener lo elegante. Me gustaría que tú explicaras la palabra elegancia, que es bien bonito y qué es lo que él buscaba en sus aparatos. Sí, parte de lo de sus diseños era que fueran, por supuesto, que funcionales, que fueran útiles y que fueran bellos o elegantes. Y esta palabra elegancia siempre la hemos visto como una sofisticación superficial, como una especie de refinamiento o aburguesamiento. Pero la elegancia, la etimología de elegante es saber elegir lo bueno, elegir el bien. Entonces, el tener un producto elegante, de alguna manera, como lo describe la biografía, es que él imaginaba el producto, la experiencia de abrir el producto y usar el producto como caminar por los jardines de Kioto. Está esa experiencia zen, esa experiencia esencial minimalista del arte zen, y poder transferir esa experiencia al cliente, donde pudiera tener, no sé si todos los que han abierto un producto Apple se dan cuenta que la experiencia de comprarlo, de abrir la caja, una caja blanca con un material grueso que no provoca, esa caja
puede seguir sirviendo para algo, a veces la guarda uno buen tiempo y sale el producto sin muchos aditamentos, muy bien ubicado, y luego brilla y luego lo quitas, y entonces sí hay una experiencia mística ahí, ¿no? Y él trataba de transferir esa experiencia, ese enfoque. Entonces ahí hay una elegancia, y esa elegancia tiene que ver de alguna manera, aunque está puesta en un producto, pareciera algo superfluo, pareciera algo muy material, pareciera algo muy comercial, detrás hay una elegancia que significa saber elegir. Por eso el producto tiene lo esencial. Él fue arriesgado de decirle a sus ingenieros, donde estaban muy atorados, quiten el botón de encendido y apagado. ¿A quién se le ocurre quitar el botón de encendido y apagado de un artefacto? Tiene que ser alguien que piensa fuera de la caja. Tiene que ser alguien que de alguna manera está conectado con unas ideas esenciales, sabe para qué sirven las cosas y puede omitir algo que muy pocos se le ocurrirían quitar el botón de encendido y apagado, por ejemplo. Sí, y eso me acuerda de que dice ahí el artículo que él ponía los productos por delante de las utilidades, y me recuerda nuestro último video sobre la belleza y la arquitectura, ¿no? En donde hablamos del útil y lo inútil. Al final, lo bello te hace querer utilizarlo, querer estar, como estar en lugares bonitos, ¿no? En donde te sientes bien, y ahí habla un poco de causa y efecto, ¿no? Claro, esto de lo útil y lo inútil es, a ver, lo útil en la arquitectura es que funcione, que no me moje, que no me dé calor, que pueda dormir, y lo inútil es si es redondo, pareciera como Feng Shui, ¿no? Como hacia dónde sale el sol, pero que me pueda entrar sol, que tenga un árbol fuera de la casa, que cuando salga haya un parque, que tenga donde transitar, que las basuras estén en su lugar, y no solamente que sea muy óptimo y muy eficaz, sino que sea bello, que la entrada me genere una sensación abierta de entrada, que cuando yo entre al departamento, por más compacto que sea, tenga un techo alto para que me dé sensación de aire, y que ese techo pueda tener ciertos acabados. Todas estas cosas parecen inútiles, parecen inútiles porque solamente son aparentemente decorativas, pero no, son útiles en el fondo porque hacen que yo quiera estar en ese espacio, hacen que yo quiera respirar otro aire, hacen que los demás quieran estar ahí. Entonces, volviendo a este tema de la utilidad de lo inútil, aquí también yo planteé algunas cosas que son aparentemente inútiles. Por ejemplo, no sé si recuerdas en la parte donde sus ingenieros ya tenían funcionando muy bien los circuitos, estaba perfectamente, les había costado mucho llegar a esos niveles de exigencia técnicos que él planteaba, que es alguien que exigía cosas, decían que distorsionaba la realidad, o sea, que él tenía otro enfoque de tiempo y espacio y quería obtener cosas que en el promedio del mercado no se podían obtener. Pero sus ingenieros logran esas proezas técnicas y él dice, pero es que está feo. Es decir, esos circuitos están feos, y los ingenieros se enojaban porque decían, ¿y qué tiene que ver que estén bonitos los circuitos? Eso nadie lo va a ver, eso es inútil. Y cuando él les decía, no, esos circuitos, aparte de que funcionan, tienen que verse bien, pues de alguna manera se entendía la importancia de que había un intangible, algo que no se ve, algo que él sí ve, algo que lo que no se ve, lo ve. Algo sutil que hace que cuando recibas ese producto elegante no sabes explicar, pero hay algo detrás de él, hay algo que lo hace sofisticado, hay algo que lo hace, y tiene que ver con que había una belleza dentro de la ingeniería. Esto que mencionabas, los productos antes que las utilidades, pues hacen que realmente se hiciera un producto con corazón y que fuera muy importante, que no solamente fuera elegante por fuera, sino elegante por dentro. Y eso es una idea altamente filosófica. Nosotros no podemos ser solo bellos por fuera, tenemos que ser bellos por dentro. También lo de adentro es una expresión de lo de afuera. El proceso filosófico tiene que ver que la expresión de mis acciones, de mi cultura, de mi forma de ser, de mi forma de estar, de mi forma de vivir, es un reflejo, es una reflexión de lo que yo tengo adentro. Entonces los circuitos no son la excepción, porque cuando vemos un producto o un equipo sabemos que están vivos. ¿Por qué están vivos? No están inertes, porque están con partículas, con electrones, con átomos que están en constante vibración. Entonces sabemos que todas las cosas están vivas, y si están vivas responden a las leyes naturales y a las leyes humanas, si así lo queremos ver. Entonces el hecho de que cogiera a los ingenieros y les dijera, eso tiene que quedar bello,
y con el coraje del ingeniero de, hoy ahora aparte de que funciona tengo que hacer que quede estético, pues era importante. Era importante porque, y mencionaste esto de la causa y el efecto, cómo es que antepones los productos a las utilidades, porque es que el producto es la causa. Cuando haces el producto con corazón, cuando el producto lo haces como si fuera para tu familia, como dice el apunte, cuando el producto lo haces como si fuera para ti, las rentabilidades y las utilidades son una natural consecuencia, son un efecto de una causa. Entonces es interesante, hay otra idea filosófica, causa-efecto. Entonces ya hemos visto concentración, esencia, simplicidad, y aquí podemos ver causa y efecto. Cómo él se concentraba en los productos y decía que cuando los departamentos de marketing son los que dirigen hacia dónde van las empresas, fracasan, perdón con los departamentos de marketing, yo hago mercadotecnia, pero estamos yendo hacia allá, es decir, que si el producto realmente se hace con el corazón, naturalmente debería, por ley natural, debería tener un efecto de éxito. Por lo menos el hecho de que pensaras en el otro va a hacer que el otro reconozca eso y no solo te conectes con su alma, con su espíritu, con su ser, sino con su bolsillo, porque era parte del tema. Otra cosa que me explotó la mente fue que en el mundo de los negocios la gente adora hacer investigación de mercado. Y él contrapone esa idea de que en lugar de hacer investigaciones, pues ponerse a trabajar en su intuición y la empatía, ¿no? ¿Qué es lo que va a servir a la gente realmente? ¿Qué es lo que la gente quiere? Hay un punto ahí en el artículo que dice que él no ponía mucha atención en los sí, ponía atención en los detalles, pero cómo va a utilizar, cómo ese usuario va a utilizar. La gente no tiene tiempo, porque en la época decía mucho de tener como que aparatos tecnológicos abiertos, ¿no? Que todos pudieran usar. Y él no, él quería que su ecosistema trabajase en conjunto, porque la gente no tiene tiempo. Ay, déjame configurar aquí o no. Entonces, y la verdad es que la experiencia de tener un aparato Apple es, una vez tú compras un iPhone y compras el reloj, vas a conectar así. Y eso es lo que él quería, ¿no? A servir bien, ¿no? Seguir. Y eso, pues, habla mucho de la empatía, ¿no? Pensando en el otro. Se me hizo muy interesante eso. No hagan investigaciones de mercado, pero sí hay que hacer, ¿verdad, Rafa? Claro, no, yo creo que no podemos ser tan radicales, hay que hacer investigación de mercado porque pues hay una data ahí y te imaginas, el video nos atacarían todos los mercadólogos. No, sí es importante los estudios de mercado, pero a lo que se refiere es que es una data, es un complemento para tomar decisiones, pero si las decisiones están basadas en el ser humano, pues hay que ir más allá de los datos, es tener una especie de empatía. Esto me trae esta anécdota que menciona el apunte, no sé si te acuerdas, que si le hubieran preguntado a Henry Ford decía que si le hubiera preguntado a los clientes o a la gente o al mercado de ese momento, estamos hablando de Ford que hacía los autos a principios de siglo en Estados Unidos, si le hubiera preguntado, hecho un estudio de mercado y le hubiera preguntado a la gente qué quería, hubieran dicho que caballos mucho más rápidos. Y entonces si le hubiera hecho caso a ese resultado, ese estudio de mercado, seguramente jamás se hubiera puesto a vender caballos. Y lo que hizo fue, de alguna manera, mostrarle al cliente lo que no sabía. Y esto es bonito porque el hecho de que no es que el estudio de mercado no sirva, el estudio de mercado es una herramienta, pero es una herramienta de data, pero cuando te interesas realmente por el cliente. Dice, es que es una frase muy bonita, pero que lo quería plantear por acá. Todo esto lo editamos. Sí. Esto. Preocuparse. Ya, ahí lo editamos. Preocuparse profundamente de lo que quiere el cliente es muy diferente de preguntarles continuamente qué quieren. ¿Por qué? Porque preocuparse significa ocuparse del otro, significa interesarse por el otro, significa vincularse con su necesidad, significa quererlo de alguna forma.
Eso es preocuparse, y ese preocuparse involucra que muy posiblemente el cliente no sepa y que tengamos que anticiparnos a eso que él no sabe, y que una especie como de acto amoroso, estamos hablando de marketing y de negocios, pero bueno, una especie de acto amoroso, yo me preocupo para saber qué es lo que realmente necesita. Y esto involucra el manejo de la intuición, esto involucra ser intuitivo, tomar riesgos, tener un instinto para poder mostrarle al otro quizás qué necesita en algo que él no ha visto y que nosotros apenas estamos viendo. Entonces se requiere de la intuición poder preocuparse por el otro, pero preguntarle al otro qué quiere y responder con base en esos datos es egoísta, porque si él está equivocado y los datos dicen que quiere caballos, entonces pues les das caballos porque quieres satisfacer a cualquier precio lo que realmente no te interesa al cliente, te interesa una utilidad a cualquier precio. Entonces es muy interesante esta idea de cómo preocuparse por el cliente para anticiparse involucra una intuición, que no es otra cosa que una serie de experiencias inteligentes y de sensaciones que te permiten, esa intuición, una serie de sensaciones, sentimientos y experiencias que te permiten encontrar qué es verdadero. Es una forma, como una verdad del corazón, como un olfato, ¿no? Entonces, esto es diferente a estos estudios de mercado. Esto arroja que la gente quiere esto, entonces no avanzaríamos, no progresaríamos, no habría locos tratando de decirte, oye, eso no es lo que necesitas, necesitas esto otro. Y esto me recuerda a las escuelas de filosofía. En las escuelas de filosofía la gente no hacemos una estadística de que a lo mejor que necesita la gente de afuera. Y eso no es un acto de arrogancia, es simplemente que la gente cuando viene a una escuela de filosofía descubre al final qué es lo que quiere, se le muestran diferentes opciones y no asumimos que el cliente tiene la razón y que el cliente siempre sabe lo que quiere. Entonces yo creo que es muy filosófico esa idea. Sí, y Steve Jobs, uno empieza, pues, bueno, voy a estudiar, ¿no? Empieza a ver las películas y dice... Cuando tú estudiaste Steve Jobs. Sí, ajá, o quien sea, yo creo que va y ve la película que tiene el Fassbender, ¿no? Que es bien famosa. Y no entiende bien esa persona, ¿no? Muy una personalidad. Y al final, cuando empiezas a entrar, sí realmente había algo, ¿no? Y nosotros podríamos estar aquí hablando sobre Steve Jobs. Por eso yo creo que lo ideal es que hagamos la parte 2. ¿Cómo ves? Sí, definitivo. Y no quedarnos con la versión hollywoodense de los personajes. Hay versiones con Hollywood, pero son versiones altamente comerciales de Napoleón, versiones altamente comerciales de Alejandro Magno, versiones altamente comerciales de grandes personajes, donde si hay un espíritu filosófico, un espíritu que indague, algo que trate de ver más allá, porque estas películas muestran a alguien, perdón la palabra, a alguien muy desagradable, muy enojón, y uno dice, uno tiene que ser así para que haya éxito en las empresas. Yo creo que es un mal mensaje. Yo creo que es la superficie y la cáscara de lo que realmente hay en muchos de los personajes. No aprendemos de esos personajes a través de su personalidad, aprendemos a través de sus obras y de lo que queda. Entonces, en este caso escogimos Steve Jobs. Tenemos para los siguientes videos, vamos a tocar el tema de Wagner, el tema de Luis de Baviera, vamos a tocar otros personajes. Hoy fue Steve Jobs, pero no estamos hablando del Steve Jobs persona, ni estamos haciendo un culto a la personalidad de Steve Jobs. Estamos entendiendo cuál fue el resultado de su trabajo, de su visión, que generó ciertos impactos, y nos preguntamos, ¿tiene que haber algo más allá que ese sangrón? ¿Tiene que haber algo más allá que ese personaje polémico y ambicioso y obsesivo? Tiene que haber algo más allá porque pasó la prueba del tiempo. Hay algunas virtudes que a lo mejor él no fuera muy consciente, o muchos no somos muy conscientes, y ese es el espíritu filosófico. Indagar sobre esas leyes de la naturaleza, indagar sobre esas virtudes y esos atributos que están detrás de lo que hace que las cosas funcionen. Hay algo de verdad en esas cosas, y el filósofo busca esa verdad. Y hay una verdad en unas ideas que encontramos y que son altamente humanas, y que no solamente son atributos empresariales ni éxitos empresariales, son aspectos netamente filosóficos y humanos que había en este Steve Jobs, y no sabemos si él era consciente o no era consciente de ello. Lo que sabemos es que esos atributos humanos repercutieron en su proyecto, y eso ha hecho que esos proyectos, o esto que nosotros conocemos como ecosistemas Apple, sean lo que son
hoy, ¿no? Y sí, y aprendiendo de él, pues podemos ser mejores, ¿no? Aplicar lo que sí quedó, lo que hizo de bueno y ser mejor. Trabajar sobre la empatía, yo siento que es lo mejor que podemos hacer a nuestros clientes, a la empresa que trabajamos, ¿no? Servir, es para qué estoy aquí, qué es el trabajo, servir bien, ¿no? Yo creo que eso engrandece a uno mismo y a quien está alrededor. Entonces, bueno, vamos a dejar para una parte 2 otra parte de esta historia, y yo lo que concluiría es que, bueno, pues seguimos indagando sobre la estética, la belleza. Una vez más, hablamos de la metafísica de la música, hablamos de otras visiones sobre la belleza, por qué importa la belleza. Hoy estamos viendo una aplicación concreta de por qué la belleza, por qué la estética, por qué la elegancia, por qué esta suerte de armonía y orden es importante en los aspectos cotidianos de la vida, y eso involucra en estas tecnologías que son unos medios maravillosos con los cuales hoy podemos comunicar estas ideas. Entonces, saber que hay una estética detrás animando la tecnología, que hay un punto de convergencia entre la ciencia y el arte, es algo que motiva y que es lo que queremos seguir investigando y seguir desarrollando. Y que es muy bonito. Que es muy bonito. Muchas gracias. Gracias.